produce un poco de incomodidad. Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Dexter el Perro, creado por el talentoso canal EXP Goat. Antes de entrar en detalles sobre el nuevo capítulo, repasemos los aspectos clave que ocurrieron previamente. El Centro de Investigación Científica Alterna lanzó un proyecto denominado Portales entre Espejos, cuyo objetivo era explorar realidades alternas, así como viajar al pasado y al futuro, lo que prometía revolucionar la ciencia. Sin embargo, durante el proceso, descubrieron a un perro al que llamaron Experimento 0002, una entidad que obstaculiza el paso a través del espejo portal. Este fenómeno llevó a los investigadores a estudiar al animal de cerca. Como parte de su estudio, decidieron enviar a una persona, Valentín González, al otro lado del portal. Lamentablemente, las cosas tomaron un giro trágico. Valentín fue brutalmente asesinado por Dexter, la criatura que parecía residir en el portal. En otro incidente, Dexter destruyó el espejo portal, lo que permitió su escape a nuestra realidad y generó un caos dentro de la instalación de Zika. El escape de Dexter marcó lo último que vimos. El nuevo episodio, titulado Dexter el Perro, Unidad Perdida, comienza con una alarma en la instalación debido al escape de Dexter. A continuación, se muestra lo que queda de Valentín González, cuyo cuerpo está siendo absorbido por el suelo del otro lado del portal. Este inquietante escenario es interrumpido por un televisor que transmite un espectáculo, el cual, a su vez, es interrumpido por una transmisión de emergencia realizada por Zika el 18 de octubre de 1982. Comunicado oficial. Por orden directa del Centro de Investigación Científico Alterno, se declara toque de queda en los sectores urbanos priorizados a partir de las 21 horas del día de hoy, lunes 18 de octubre de 1982, hasta las 5 horas del día siguiente. La transmisión informa que diversas zonas cercanas a la instalación de escape de Dexter estarán bajo vigilancia. Sin embargo, no se menciona específicamente el escape de la criatura. En su lugar, se hace referencia a actividades nocturnas relacionadas con ritos clandestinos perturbadores, probablemente con el fin de evitar generar pánico entre la población. Se recomienda no interactuar ni siquiera mirar cualquier fenómeno extraño que se observe, además de permanecer en casa. Recordemos que Dexter no fue la única criatura en la instalación cuando escapó. La información es interrumpida abruptamente por una conversación entre el personal de Zika, específicamente entre el director general Dosna y Héctor, el operador de vigilancia del sector 7A. Esta conversación ocurrió antes del anuncio del toque de queda por televisión. Héctor informa a Dosna que Dexter ha escalado las instalaciones del perímetro rojo, lo que provoca una gran preocupación en el director. Héctor describe cómo la compuerta de emergencia en la celda de Dexter fue forzada desde el interior, lo que permitió su fuga. Ante la situación, Dosna ordena la implementación inmediata de un toque de queda en las zonas cercanas. Además, le indica a Héctor que se invente una excusa sobre sectas satánicas como justificación para evitar que la situación afecte la reputación de Zika, debido a la gravedad de la fuga de una criatura potencialmente letal. No quiero ni un solo civil en las calles esta noche. Necesitamos atrapar a esa cosa antes de que alguien lo vea. ¿Debo notificar al resto del comité? No. Solo las divisiones operativas. Nadie más. Esto se mantiene entre nosotros y el equipo de captura. Si 0002 llega a cruzarse con alguien, enciérrenlo con él. Está bien, señor. Con la información recién escuchada, queda claro lo que Zika está dispuesta a hacer para evitar que la verdad se haga pública, incluso cuando está en juego la vida de un inocente. El tiempo avanza hasta las 9:18 p.m., momento en que el equipo Charlie inicia la búsqueda de Dexter desde helicópteros. La escena cambia a un civil que desobedeció el toque de queda y se dirigió al bosque Laguna de Luna. Su excusa es que pretende grabar algo relacionado con las sectas satánicas. Este civil narra que podría tratarse de la misma secta que causó la muerte de un joven, quien fue asesinado por una cabra como parte de un ritual de iniciación. Aunque sabe que, si es encontrado, enfrentará consecuencias por infringir el toque de queda, decide adentrarse en el bosque con la intención de grabar algo sobre la supuesta secta satánica. Sin embargo, su camino se ve interrumpido cuando se topa con algo completamente distinto. Todo está tan callado que me produce un poco de incomodidad.
salga la cabra o alguien venga a asesinarme. ¿Cómo habrá llegado esto hasta aquí? Me pregunto si acaso... Finalmente, el equipo Charlie encuentra a Dexter. Posteriormente, se presenta un informe sobre el hallazgo que dice lo siguiente: actualización de evento, sujeto 0002, localizado. A las 22:02 horas, el sujeto clasificado 0002 fue localizado en el perímetro noreste del bosque Laguna de Luna por miembros del equipo rural Charlie. Al momento del hallazgo, el sujeto se encontraba en estado de excitación extrema, con rastros hemáticos visibles en extremidades y rostro. El cadáver parcialmente devorado de un individuo masculino, identificado preliminarmente como Gabriel, apellido en verificación, de aproximadamente 18 años de edad, fue encontrado dejado directamente a un costado del experimento, como si se tratara de una especie de ofrenda o descarte inmediato. La escena ha sido asegurada bajo protocolo de contaminación biológica. El cuerpo será trasladado a instalaciones internas para análisis forense completo. Luego, sale cómo fue el procedimiento post-captura. 0002 fue sedado y confinado en cápsula de contención tipo 7B. El traslado se realizó hacia las instalaciones centrales del sector de estudio avanzado. Ingreso registrado a las 22:11 horas. Nivel de amenaza actualizado a nivel crítico. Interacción con el sujeto restringida únicamente al personal nivel 6 o superior. Estado de otros sujetos experimentales. BON 32A. Continúa bajo estricta observación neurosensorial. No se han registrado intentos de fuga, pero presenta episodios intermitentes de agitación y disociación verbal y pérdida de conciencia temporal. El equipo PSI mantiene vigilancia directa a las 24 horas. Observación y pruebas programadas. A partir de su ingreso a las instalaciones de la CEA, el sujeto clasificado 0002 será sometido a una nueva fase de observación intensiva. Se han autorizado los siguientes procedimientos: monitoreo neurológico continuo, ciclo completo de 72 horas. Estudio de patrones de respuesta motora bajo estímulo de alto estrés. Aplicación de módulo de comunicación controlada. El propósito de estas pruebas es evaluar la posible capacidad cognitiva residual, así como cualquier intento rudimentario de interacción simbólica o verbal. El equipo de lingüística experimental y el área de bioanálisis deberán estar presentes durante toda la sesión. Se muestra después cómo continúa el cuerpo de Valentín en la otra realidad. Luego, el Sr. Dosna ve que mantienen sedado a Dexter, quien pide abrir la puerta de observación, además de abrir un canal para hablarle. Le dijeron que no sabe si entiende el idioma, algo extraño, ya que en el primer capítulo se observa que en la entrevista sí entendía las palabras. El Sr. Dosna comienza a hablarle desde el canal. ¿Qué cosa eres? ¿Estás escuchando? ¿No? ¿Sabes hablar? Lo sabemos. El equipo detectó patrones fonéticos en la anterior fase. Contéstame. No pareces humano, pero tampoco pareces vacío. ¡Que me contestes! El video finaliza en este punto. No les voy a mentir, intenté descifrar el mensaje del audio inverso que dice Dexter, pero debido al sonido de fondo, no he podido hacerlo por completo. Al parecer dice lo siguiente.
Más adelante, aparece la imagen de una chica, y entre los fotogramas mostrados, aparecen segmentos de un título relacionado con Maggie's. Resulta que en el canal hay un video titulado El extraño desfile de Maggie, donde se ve a una chica con un perro blanco, en un escenario colorido y alegre. Con el frame visto, se hace evidente que existe una conexión entre esa animación y Dexter el perro. Cuando Dexter menciona, me quitaron lo que más he querido, es muy probable que se esté refiriendo a la chica que aparece en este video, aunque aún no se sabe con certeza cómo la perdió. La segunda frase no he podido detectarla bien. Si alguien sabe algo al respecto, puede dejarlo saber en comentarios. Lo importante es que al menos sabemos mucho más sobre Dexter el perro, y todavía queda más por descubrir en futuros episodios, creados por EXP Goat. Estaremos a la espera de nuevos capítulos para saber cómo continúa la historia. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.